Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Las Reporteras que la Jornada de Oriente difunde en redes sociales. Yo soy Mónica Camacho y esta ocasión se encuentra con nosotros Rosario Arrampide González, quien es directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Rosario? Gracias, Mónica. Buenas tardes, buenas noches. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Rosario. Pues vamos a hablar de un tema que es muy doloroso. Es la ley de los desaparecidos y la negativa del Congreso de Puebla a cumplir el compromiso que había adquirido con familiares de personas desaparecidas para aprobarla. Es una iniciativa en la que el instituto participó en su elaboración. Y antes de que empecemos la entrevista, me gustaría reproducir un video que difundió en sus redes sociales la periodista Berenice Martínez, y tenemos su autorización para pasarlo en el programa, en donde vamos a ver a María Luisa Núñez, quien es fundadora del colectivo Voz de los Desaparecidos, quien encabezó una protesta el jueves pasado frente al Palacio Legislativo debido a este incumplimiento de los legisladores. ¿Qué les puedo decir? Seguimos con el mal sabor de boca de esta legislatura. Saben que nosotros no hemos pugnado por otra cosa que no sea por los derechos de mi hijo, de nuestros hijos, padres, hermanos desaparecidos. Saben que hoy, hace un año, hoy se conmemora un año de que la iniciativa de ley en materia de desaparición forzada de personas está en este Congreso, en la Comisión de Derechos Humanos, en la Comisión de Administración y Justicia, y que no ha habido voluntad política para que se apruebe. Esta ley, para quienes no nos conocían, la trabajamos desde nuestra experiencia en la búsqueda de nuestros desaparecidos. Yo llevo 4 años, 2 meses y medio buscando a mi hijo. Y todos ellos llevan años, meses buscando a los suyos. Hoy no solo gritamos por ellos, gritamos por los más de 2.700 desaparecidos que hay en Puebla. De acuerdo a las cifras del registro del colectivo Voz de los Desaparecidos, en la protesta que inició el jueves pasado contra la negativa del Congreso a aprobar una iniciativa de ley en la materia promovida desde la sociedad civil y que dio pie a un plantón que se mantiene hasta la fecha. Llevan 4 días frente al Poder Legislativo en espera de que los diputados realicen un compromiso escrito para que esta iniciativa, esta normativa pueda ser aprobada antes de que concluya la legislatura el 14 de septiembre próximo. Rosario, te pregunto, ¿cómo es que llegamos a este punto? ¿Cómo es que fue necesario llevar esta demanda social tan legítima a una protesta ante la negativa del Congreso? Si me pudieras narrar cómo llegamos a este lugar. Sí, Mónica, pues primero para contextualizar, como sabemos, México enfrenta una grave crisis en materia de violaciones a derechos humanos y principalmente graves violaciones a derechos humanos, en donde la desaparición de personas es una problemática a nivel nacional, pero también una problemática muy grave a nivel estatal. Puebla se encuentra en el lugar número 13 a nivel nacional en personas desaparecidas. Frente a este contexto de graves violaciones, pues todos sabemos que se adopta una ley general en materia de desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda. Esto estamos hablando del año 2017. Y la misma ley mandata a las entidades federativas a armonizar el marco legislativo al ámbito estatal. Esto estamos hablando desde el año 2018, que la ley general entró en vigor y que se tenían 180 días. Esto no sucede en Puebla. En Puebla no hay una armonización legislativa como sí existe en otros 14 estados de la República. Y el contexto requiere una ley que atienda la problemática, la grave crisis y la desaparición de personas en la entidad.
En este sentido, son los mismos colectivos, principalmente el colectivo de la voz de nuestros desaparecidos, junto con otros colectivos que empezaron a trabajar una iniciativa de ley frente a la omisión legislativa. Esto te estoy hablando desde el año 2019. Y posteriormente, a inicios, en febrero de 2019, lo que hicimos fue crear como una comisión tripartita conformada por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, los colectivos de personas desaparecidas y la Universidad Iberoamericana en representación del Instituto de Derechos Humanos, la coordinación de la licenciatura en Derecho y el Observatorio de Participación y Calidad Democrática. Tuvimos una serie de reuniones en donde estuvimos trabajando la iniciativa como un grupo técnico donde hicimos mejoras a la iniciativa, y esta iniciativa se presentó formalmente por la diputada Estefanía el 15 de julio del año 2020, es decir, hace un año se presentó esta iniciativa, que una de sus características principales es colocar en el centro a las víctimas o a las víctimas indirectas, que son las familiares de las personas desaparecidas, y que además es una iniciativa que recoge sus necesidades a partir de sus propias problemáticas. En ese entonces, el entonces presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Gabriel Biestro, se comprometió a darle entrada a esta ley y que esta ley iba a ser aprobada. No obstante, la ley está en el Congreso desde julio del año 2020, es decir, desde hace un año. En mayo de este año, el 28 de mayo, es que convocaron a unas mesas interinstitucionales de trabajo para pues trabajar la iniciativa con distintas dependencias gubernamentales y también con dependencias u organismos internacionales. Únicamente se llevó a cabo una reunión, hubo un compromiso de seguir trabajando la ley, y desde entonces otra vez no ha vuelto a pasar nada. Entonces, pues estamos frente a una omisión legislativa donde es el Congreso, además, el responsable, ¿no?, de adoptar el marco legislativo para hacer frente a estas graves violaciones a derechos humanos, cosa que no hace porque el trabajo fue elaborado en principio por los colectivos, después en esta comisión tripartita, y lleva un año, ¿no?, sin que la ley haya podido ser dictaminada, discutida y adoptada, pues lo cual es una falta de respeto a los colectivos, a los familiares de las personas desaparecidas, y que da origen a este plantón que tú mencionas, que es un plantón legítimo, en donde no están haciendo otra cosa los familiares, sino exigir al Congreso que cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos y que dictamine, discuta y adopte la ley en la materia. Ese es un poco el contexto frente a esta omisión legislativa, y que no es otra cosa sino también una falta de voluntad política y una indolencia frente a todo el sufrimiento de los familiares de personas desaparecidas. Rosario, al principio, el año pasado, se había dicho por parte del Congreso que el Poder Legislativo no podía legislar en esta materia. Recientemente, el Congreso había recibido un revés de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por una reforma, si no mal recuerdo, al Código Penal, en la que habían incorporado algunos conceptos de esta ley nacional al código en materia de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. La Suprema Corte le dice al Congreso que se tiene que anular porque no tiene las facultades para legislar en esta materia, que esto corresponde únicamente a la Cámara de Diputados. Y a partir de ahí empieza ese discurso por parte de los legisladores de que el Congreso de Puebla no tiene competencia, y se retrasa y se retrasa y se retrasa la discusión. ¿Tú qué identificas en esto? ¿Fue solamente un pretexto para no entrar o fue desconocimiento? ¿Estaban confundidos los diputados? ¿Tú qué percibes en todo esto? Mira, el análisis que nosotras hemos hecho está vinculado a esta falta de voluntad política, porque, las resoluciones del Congreso las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia son muy claras. O sea, los estados no pueden legislar, pero en materia de tipos penales, porque eso es otra materia, ¿no? Pero la misma ley mandata, o sea, la Suprema Corte nunca ha dicho que no se puede legislar en cuanto a la armonización de la ley general. Eso lo mandata la misma ley general en su transitorio noveno, ¿no? Otro de los aspectos que ha señalado la Suprema Corte de Justicia respecto a inconstitucionalidades de otras leyes en otros estados es respecto a las sanciones administrativas o los requisitos también. Por ejemplo, los requisitos respecto a las personas titulares de la comisión de búsqueda, el que se ponga que no deben de tener antecedentes penales o no deben de haber sido sancionados administrativamente. Eso también se declaró como inconstitucional, pero
Ojo, son solamente esos preceptos. Eso no quiere decir que no se pueda legislar en los estados. 14 estados lo han hecho, 14 estados han cumplido con el mandato de la ley general, y no solamente el mandato de la ley general, sino el mandato de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, me parece que se ocupa este discurso de las acciones de inconstitucionalidad, que son muy concretas, que son sobre artículos muy concretos y competencias muy específicas, para argumentar que en Puebla no existe una obligación de legislar, lo cual es un error totalmente. Tú comentabas que el estado se ubica en el lugar 13. Así ¿Qué es. otras estadísticas tienes para probar la necesidad de que se apruebe esta iniciativa? Sí, por ejemplo, a nivel nacional, esto es un problema a nivel nacional. A nivel nacional hablamos que existen 89,619 personas desaparecidas y no localizadas en todo el territorio nacional. De estos, en Puebla existen 2,573 personas desaparecidas, donde Puebla ocupa el lugar número 13, ¿no? A nivel nacional, es decir, es de los primeros estados en materia de desaparición. Puebla se había estado moviendo entre el segundo y tercer lugar en materia de desaparición de mujeres. Al corte del día de hoy, en el dato histórico del Registro Nacional, Puebla ocupa el sexto lugar en materia de mujeres desaparecidas y no localizadas. Y ahí hay un problema muy complejo si vinculamos la desaparición de mujeres con la trata de personas, donde Puebla también está en los primeros lugares, y los feminicidios, donde Puebla también está en los primeros lugares. Esos son algunos datos que nos hablan de la urgencia de legislar, ¿no? De la necesidad de que exista una ley que sea acorde a las características específicas, al contexto poblano, que recoja las necesidades, porque lo que es cierto es que tenemos una ley general, y que esa ley, pues, es transversal para todos los estados, ¿no? Vincula a todas las autoridades. Pero la característica de las leyes estatales es recoger el contexto. Son leyes que tienen que bajarse y hacer frente a los contextos de los estados. No es lo mismo la desaparición de personas en Puebla que en el sur del país o en el norte del país. Entonces, las leyes tienen que adecuarse a esas características, pero sobre todo esta ley recoge las necesidades de las familias. Y una característica que también quiero señalar, que es bien importante, es que cuando se hizo esta ley, se hizo un trabajo de armonización con las distintas leyes que ya se habían adoptado en distintos estados de la República y que habían superado los estándares de protección que la misma ley general mandata, ¿no? En materia de protección a niños y niñas, en materia de mujeres, como la ley de Jalisco, que fue una de las últimas leyes y que se reconoce que es una de las leyes más progresistas, ¿no? Entonces, es reconocer también la importancia y la necesidad de una ley de carácter específico para el estado de Puebla, y que haga frente a este contexto que te menciono de desaparición de personas, que es una de las más graves violaciones a derechos humanos, y en donde las familias están exigiendo esta ley de tal suerte que exista una coordinación adecuada entre las autoridades, que existan mandatos específicos para las dependencias gubernamentales que ya se crearon, pero la ley es un mecanismo de exigibilidad en sí mismo que requieren las familias, quienes están buscando a sus hijos, para exigir de las autoridades el cumplimiento del mandato de las mismas leyes. Rosario, ¿qué disposiciones de esta iniciativa destacarías como aportaciones de Puebla? Pues dentro de las distinciones está que se da una protección más reforzada en materia de desaparición de niños, niñas y adolescentes, en materia de mujeres. Otra de las distinciones es que recoge los más altos estándares internacionales, ¿no? Como los mismos instrumentos o protocolos en materia de desaparición de personas a nivel internacional. Por otro lado, esto ya en una segunda fase, cuando se crea esta mesa interinstitucional de trabajo, ya nosotros ya se había generado una revisión por parte de organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado en México para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja, que son dos organismos especializados en materia de desaparición de personas y que hacen aportes a la ley, ¿no? Entonces, esto también es importantísimo. La ley, lo que hace esta última versión es recoger los aportes de organismos internacionales, pues a partir de la experiencia y de los más altos estándares internacionales. Y me parece que lo fundamental es que es una ley que fue trabajada como se tendrían que trabajar todas las leyes, es decir, de la mano de la sociedad civil y principalmente de la mano, pues, de las víctimas, que son quienes mejor que nadie conocen la problemática para la cual se está realizando la ley. Y en este caso fueron los colectivos de familiares de personas desaparecidas.
En los últimos días, la bancada de Morena, a través de sus diputados, ha dicho que se encuentran a la espera, que no van a aprobar esta iniciativa presentada, elaborada por ustedes y presentada por Estefanía Rodríguez Sandoval el año pasado, porque se encuentran a la espera de que el Poder Ejecutivo local envíe una propuesta propia. ¿Esto es válido? ¿Qué es lo que se tendría que hacer una vez que reciban la iniciativa los diputados? ¿Juntar las dos iniciativas? Mira, para empezar yo te diría, y el análisis que hemos hecho desde la universidad es que esto es una falta de respeto a los familiares de personas desaparecidas. Desde el gobierno del estado, desde el mes de marzo, se ha venido diciendo que el gobierno va a presentar una iniciativa de ley. Hasta el momento, hasta el día de hoy, en el Congreso no existe una iniciativa más que la que se presentó por parte de la diputada Estefanía y que trabajamos de forma colectiva. Entonces, me parece que después de un año de que la ley ha estado atorada en el Congreso, ¿no? ¿Por qué no haberlo hecho antes? O sea, ¿por qué hacerlo un año después? ¿Por qué estar mencionando que se va a presentar esta iniciativa por parte del gobierno del estado y no se presenta? ¿Y qué es lo que está sucediendo con estos dichos? Que se sigue retrasando el proceso de dictaminación, de aprobación de la ley que urge en el estado de Puebla. Hasta el momento, y esta es la versión real, en el Congreso no hay otra ley, solamente existe una ley y esa ley está pendiente. Me parece una falta de respeto que entonces desde el mismo Congreso, desde las mismas diputadas, se haya llamado a una mesa interinstitucional de trabajo que entonces se dejó sin caminar, ¿no? Porque existe una iniciativa y se sigue retrasando esta adopción de la ley que urge. Entonces, ¿qué es lo que tendría que suceder? Ahorita ya concluyó el segundo periodo ordinario de sesiones y tal y como lo mencionamos en nuestro pronunciamiento que emitimos desde la universidad, lo que le toca hacer al Congreso es hacer un periodo extraordinario de sesiones con la finalidad de dictaminar, aprobar y adoptar la ley en la materia. Y que si se va a presentar una ley por parte del gobierno, que se presente, pero que no se siga dando dilación de tal forma que ya estando realmente las dos leyes, pues se puedan dictaminar ambas. Y nosotras no estamos en contra de que si tenga que ser nuestra ley o la de él, sino que la ley recoja los más altos estándares en materia de protección a las víctimas, en materia de búsqueda, de investigación del delito, y entonces se tendría que hacer una armonización entre ambas iniciativas, pero ¿con qué finalidad? De dar la protección más amplia a las víctimas, tal y como lo menciona la Constitución, no por una situación por así decirlo, un capricho político de que sea esta o esta ley la que se tenga que adoptar, sino aquella que junte los más altos estándares a favor de las víctimas, a favor de la investigación. Tú me comentabas al inicio de la entrevista que son 2.573 personas que se encuentran desaparecidas. ¿Qué han hecho las instancias responsables de la Procuración y Administración de Justicia? ¿Están dando resultados ante estos números o es negativa la respuesta que han dado? Mira, las instancias existen, ¿no? Existe la Fiscalía, existe la Comisión de Búsqueda. Las instancias realizan su trabajo como cualquier otra instancia, pero la realidad, y eso lo podemos ver, y me parece que ahí está el trabajo tan importante que hacen ustedes, existen una serie de obstáculos en materia de acceso a la justicia para las víctimas y que imposibilita las investigaciones. Ayer veía un documental que se hizo desde otro medio de comunicación sobre el caso de Puebla, de cómo frente a los casos de desaparición no se están emitiendo de manera inmediata la alerta Amber, la alerta ALBA, por ejemplo, y todo eso va en detrimento de la adecuada investigación. Esa es una realidad, y no solamente en el caso de desaparición. Existen muchísimos informes que dan cuenta de la cantidad de obstáculos en materia de acceso a la justicia, que las víctimas son las que tienen que estar detrás de sus procesos para que sus procesos caminen, porque no hay una debida diligencia en la investigación. Sabemos que en materia de búsqueda las que están al pie del cañón son los familiares, los que están buscando a sus seres queridos, los que están haciendo trabajo que tendrían que hacer las autoridades. Entonces, las instancias hacen su trabajo, pero desafortunadamente, y eso está en datos documentados, existen una serie de obstáculos frente a que estas autoridades actúen con la debida diligencia en el marco de sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Sin lugar a dudas, el papel de la Fiscalía General del Estado es importante en las investigaciones para la búsqueda de personas y esta instancia, esta institución se ha caracterizado por solicitar incrementos presupuestales continuamente al Congreso de Puebla, los cuales han sido otorgados. Sin embargo, por lo que me comentas, la situación sigue, en el caso de desapariciones, la situación sigue igual. Sí, no solo en el caso de desaparición. Y el problema es que se da en la investigación de muchísimos otros delitos y pues desde el Instituto de Derechos Humanos, no solo en desaparición, sino en muchas otras materias, hemos hecho hincapié en la necesidad también de la especialización a los servidores públicos, la sensibilización en perspectiva de género, la especialización en materia de atención integral a víctimas, ¿no? El tema también de escuchar a las víctimas, de tomarlas en cuenta durante el proceso. La realidad es que México en general enfrenta graves índices de impunidad, ¿no? Y eso también afecta en el marco de la investigación de los delitos, entre ellos la desaparición de personas. Claro. ¿Cuál es tu mensaje? ¿Cuál es el mensaje que tú emitirías a los diputados que todavía no se van? Les falta poco menos de 2 meses para que concluyan sus labores. Mi mensaje sería, por un lado, cumplir con su palabra. No hubo un acuerdo con los familiares de personas desaparecidas, hubo un acuerdo y hubo una palabra dada por el Congreso del Estado. Entonces, por un lado, sería cumplir con su palabra. Pero por otro lado, y mucho más importante, es que cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos. No se les está pidiendo absolutamente nada, a lo cual no se encuentren obligados a realizar. La obligación de adoptar disposiciones legislativas es una obligación del Congreso, está en las obligaciones de la Constitución. Entonces, si de por sí ya se les hizo el trabajo, ¿no? Si los colectivos ya están hicieron y siguen haciendo el trabajo, lo único que tienen que hacer es cumplir con sus obligaciones, cumplir con su mandato, por lo cual están en donde están, y que sean respetuosos con las familias, con las víctimas, que respeten su dolor, que entiendan y que esto no es un capricho ni de los colectivos, ni de la universidad, ni de ningún otro sector. Esto es una necesidad. Esto hace frente a un contexto que es un contexto grave de desaparición de personas en el Estado y ellos están obligados a legislar, ¿no? Entonces, sobre el acuerdo, me gustaría conocer más características de cómo se dio comentas que fue el anterior presidente de la Junta de Gobierno, Gabriel Biestro, el que se había comprometido con que él sería aprobada esta iniciativa. Fue en una reunión con todos los participantes en la elaboración de esta iniciativa. Así es, unos días antes de la presentación de la iniciativa, que fue el 15 de julio, se hizo un foro público, que lo pueden encontrar en las redes sociales, y en este foro público se presentó la iniciativa a la opinión pública, y en ese foro estuvo el diputado Gabriel Biestro, y estuvieron los familiares, y estuvo la universidad, y estuvo la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, y ahí él asumió el compromiso con las familias de dar cabida a la ley, ¿no? De hacer que la ley pasara, iniciara su proceso de dictaminación, de aprobación y de adopción. Después viene pues el cambio del diputado y pues prácticamente no se cumple su palabra, pero más allá de que sea una palabra del diputado Gabriel Biestro, fue una palabra del Congreso, ¿no? Claro, él es el representante, era el representante del Poder Legislativo. Y que entonces esta representación que ahora asume la diputada Nora Merino, es una responsabilidad también, o sea, como el ente, como el Congreso del Estado, que tendría que estar asumiendo ella misma. Entonces se hizo este foro público. En otra ocasión también el diputado Gabriel Biestro estuvo en las instalaciones de la universidad en una reunión que tuvimos con los colectivos de familiares de personas desaparecidas, en donde nuevamente asumió el compromiso de que esa ley iba a pasar, se iba a aprobar, ¿sí? Y esto no fue así. En la mesa de trabajo interinstitucional que tuvimos el 28 de mayo, en donde estuvieron presentes la diputada María del Carmen Cabrera, la misma diputada Nora Merino, asumieron el compromiso de que esa mesa de trabajo era para recoger, ¿no?, las propuestas de los distintos entes gubernamentales, de la universidad o la academia, de los organismos internacionales, con la finalidad de empezar a trabajar en la dictaminación de la iniciativa.
Después de esa mesa no hubo anuncio más, alguno sobre otra mesa de trabajo, ¿no? Y se ha seguido dando dilación al asunto de la adopción de la ley. El haber manifestado, el haber invitado a una mesa de trabajo en donde además convocaron a las familias, es también seguir asumiendo un compromiso frente a la iniciativa, seguirle dando la esperanza a las víctimas, a las familias, para que posteriormente no cumplan con su trabajo, para que no sigan retomando las mesas, ¿no? La protesta de María Luisa Núñez, la protesta del colectivo Voz de los Desaparecidos, ha ganado adeptos entre los diputados. Hubo manifestaciones de legisladores como Jonathan Collantes del PRI, de José Miguel Trujillo de ITA, de Morena, quienes subieron a tribuna para el mismo día de la protesta, en el momento en el que inició la protesta, el colectivo subieron a tribuna para pedir al Congreso que saque adelante esta iniciativa, pero de ahí no hubo ningún pronunciamiento de los coordinadores de bancada. Pareciera que no les interesa impulsar este proyecto que vino de la ciudadanía. Pues sí, pareciera que no les interesa porque lleva un año la ley en el Congreso sin que puedan juntarse las comisiones, la Comisión de Derechos Humanos, en donde la diputada Estefanía ha mostrado toda la voluntad política en la adopción de la ley, pero también está la otra comisión, que es la de Procuración y Administración de Justicia. O sea, ¿qué es lo que se requiere? Que ambas comisiones dictaminen la ley para que la puedan mandar al Pleno del Congreso y sea aprobada, adoptada, ¿no? Pero es un año en donde no hay intención política, es un año en donde no hay interés por parte del Congreso, es un año en donde hay una falta de respeto a los familiares de las personas desaparecidas, un año en donde hay un desinterés frente a las graves violaciones a derechos humanos que aquejan a nivel nacional y que aquejan a nuestro Estado. Entonces, sí, pareciera que no hay ningún tipo de interés ni de voluntad por parte del Congreso para hacer posible pues el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos y su trabajo, que eso es lo que corresponde. Rosario, ¿tú te esperabas esta respuesta por parte del grupo que domina en estos momentos el Congreso de Puebla, que es el grupo de Morena, que se había identificado al menos en campañas con batallas sociales? No me imaginaba, no nos imaginábamos esta situación, nos imaginábamos una mayor empatía con las situaciones tan graves en materia de violaciones a derechos humanos, nos imaginábamos un mayor acercamiento a las víctimas, en este caso a los familiares de personas desaparecidas, ¿no? Nos imaginábamos en cierta forma un cambio en ese sentido porque era lo que se proclamaba, ¿no? Desafortunadamente la respuesta ha sido la misma, ¿no? Y creo que este ejemplo en el caso poblano es un ejemplo muy claro de la falta de voluntad, ¿no? Para legislar situaciones tan sensibles, tan dolidas para las familias, ¿no? Y que ahora ellas tengan que estar haciendo un plantón cuando tienen que estar buscando a sus hijos, ¿no? Frente a todas las adversidades que se enfrentan en materia de justicia, en materia de búsqueda. Bueno, además de buscar a sus hijos, además de hacer la tarea de las autoridades, pues ahora se ven en la necesidad de hacer un plantón pacífico, ¿no? Para exigir lo que es una obligación del Congreso del Estado, en donde el Congreso está siendo indiferente a esta situación tan grave, tan dolorosa y que aqueja a todo nuestro país, como es la desaparición. Así es. ¿Con qué mensaje cierras la entrevista? Cierro el mensaje con un mensaje de solidaridad a las familias, a los colectivos, que desde la universidad los seguiremos acompañando en esta lucha, que seguiremos pues trabajando de la mano con ellas, pero también cierro con un mensaje pues de exigencia al Congreso, al cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos y a que no sean indiferentes ante el dolor de las víctimas y ante esta grave situación que aqueja, ¿no? A nivel nacional a nuestro país y a nuestro Estado. Rosario, pues agradezco mucho tu participación en el programa. Es muy importante dar voz a este tipo de movimientos, que no se pierdan, que si los diputados no les interesa apoyarlos, pues sí es necesario que la ciudadanía conozca de esto. No, muchas gracias, Mónica, por la invitación y muchas gracias por cubrir este tipo de causas, ¿no? Gracias. Pues también agradecer a todos los que siguieron esta transmisión por el tiempo que nos brindaron. Ya nos estaremos viendo en una entrevista para las reporteras la próxima semana. Hasta la próxima.